Primero Penal Circuito Especializado, como usted tiene conocimiento, de la ciudad de Ibagué, se constituye en audiencia de formulación de acusación, conducta punible de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo sobre restringido de las Fuerzas Armadas o explosivos. Para efectos de registro, solicito a las partes se identifiquen por la Fiscalía. Gracias, señoría. Buena tarde para usted, para el imputado, su defensor y los presentes. En nombre y representación de la Fiscalía General de la Nación concurre Alfonso María Villalobos González, fiscal quinto, delegado ante su estrado. Señor defensor. Gracias, señoría. Muy buenas tardes para usted y los demás asistentes a la presente audiencia. Como defensor de confianza del señor Daniel Giovanni Neira Ríos, identificado con cédula de ciudadanía número 1105-670.628, expedida en el municipio del Espinal, y titular de la tarjeta profesional 256.969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, a efecto de notificaciones, la carrera quinta, número 699, oficinas Tectol, en el municipio de Rovira, Tolima. Señor defensor, ¿tiene conocimiento del escrito de acusación? Sí, su señoría. Bien. Señor fiscal, ¿tiene usted el uso de la palabra para que indique si hay causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades? Gracias, señoría. En criterio del suscrito fiscal no existe ninguna de esas causas y o circunstancias. Sobre esos tópicos, señor defensor, ¿alguna observación? Sí, su señoría. Para el suscrito asiste la falta de competencia del despacho, toda vez que, en mi parecer, el competente debe ser la justicia penal militar. Una vez me lo permita, sustentaré mi intervención al respecto. Proceda, señor defensor. Gracias, su señoría. Frente al tema de la falta de competencia, es importante manifestar que el artículo 366 del Código Penal Ordinario establece básicamente que el que sin permiso de autoridad competente porte o tenga en un lugar armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos incurrirá en prisión. Pero a su vez existe en nuestro país otro código penal, como lo es el penal militar, que reza en su artículo 152, que el que sin permiso de autoridad competente porte armas de fuego, municiones o explosivos incurrirá en prisión de 1 a 4 años, pero que si el arma es de uso privativo de la fuerza pública, la pena será de prisión de 3 a 10. Frente a la existencia de esas dos normas describiendo una misma conducta punible, debe entonces analizarse, antes de una formulación de acusación formalmente, quién es el competente para conocer de la investigación de este presunto porte de una granada por parte de un ciudadano. Lo primero es entonces mencionar que ese ciudadano no es un personaje de a pie como cualquier otro colombiano, sino que se trata de un miembro de la fuerza pública, lo que de entrada hace que se prendan las alarmas de la existencia de estar frente a un ciudadano aforado. Estando cumplido entonces ese primer requisito de ser un policía activo, se entrará a mirar qué estaba haciendo el patrullero Moreno cuando fue capturado supuestamente portando una granada sin permiso. Frente a esa situación, pues le surgen a esta defensa unos interrogantes que contribuyen a la explicación del por qué el competente es la justicia castrense, y el primero de ellos es si estaba el señor Moreno en un parque comiéndose un helado o en un fin de semana de franquicia. Si fuera de eso, de pronto era en un parque de diversiones con su familia en una actividad de recreo, si estaba en un café internet chateando, si iba en moto dando una vuelta, o por el contrario, se encontraba desempeñando una labor relacionada con su servicio policial, como lo es precisamente el cumplimiento de una orden legítima, oportuna, clara y precisa, relacionada con su actividad profesional, como lo es cumplir con una orden de traslado de la estación de policía de Valle de San Juan a la estación de policía de Anzoátegui, Tolima. ¿Y qué más prueba de esa misión que el hecho de que su captura se realiza o se produce dentro de la estación de policía del municipio del Valle de San Juan? Previendo entonces este tipo de situaciones de que en desarrollo de alguna actividad policial, un miembro de esa institución pudiera llegar alguna vez a portar sin permiso un arma o explosivo de uso privativo, es que el legislador incluyó ese delito en el Código Penal Militar. Y precisamente por ese motivo es que frente al patrullero Moreno Cardona se considera por parte de esta defensa que debe ser investigado por un juez castrense y no por un juez especializado de la justicia ordinaria, por la competencia y razón al fuero que recae sobre él, como lo exponen los artículos 1 y 2 del Código Penal Militar. El artículo primero establece fuero militar. De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o los tribunales militares con arreglo a las disposiciones de este código, tales como cortes o tribunales que estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro.
Y seguidamente el artículo 2 establece delitos relacionados con el servicio y aparece que son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo dentro o fuera del territorio nacional cuando los mismos se deriven directamente de la función militar o policial que la Constitución, la ley y los reglamentos le han asignado. En ese orden de ideas, su señoría considera el suscrito que como estamos frente al señor Luis Fernando Moreno Cardona como miembro activo de la Policía Nacional y quien fuese capturado incluso dentro de una estación de policía y quien adicionalmente se encontraba en esa estación no porque quisiera sino porque estaba cumpliendo una orden legítima de traslado a otra unidad policial dentro del mismo departamento de policía del Tolima al que pertenece, considera el suscrito que quien debe conocer este caso puntualmente es un honorable juez de instrucción penal militar que para este caso tienen precisamente ubicación dentro de la capital del departamento del Tolima. De allí con ello, su señoría, que le solicito muy respetuosamente que pues se lleve a cabo el trámite correspondiente frente a la falta de competencia a la que he hecho alusión. Muchas gracias. Señor fiscal, ¿desea referirse frente a ese planteamiento? Sí, señoría. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. No, la Fiscalía, señoría, se opone rotunda y terminantemente a la pretensión de la defensa y solicita que al desatar a quien corresponda ese acto de impugnación, que corresponde a ello, corresponde realmente un acto de impugnación de competencia o de jurisdicción, se reafirme que el delito por el cual se encuentra vinculado a este proceso debe ser investigado y juzgado por la justicia o por la jurisdicción ordinaria. Es un hecho absolutamente cierto, así aparece acreditado con los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida por parte de la Fiscalía General de la Nación, que al momento de su captura estaba investido de autoridad por ser uniformado de la Policía Nacional. Y también resulta un hecho absolutamente cierto que la aprehensión se produjo dentro de la estación de policía del Valle de San Juan, una instalación policial desde luego. Pero no es cierto, señoría, que el presupuesto fáctico de los hechos que se le imputaron al señor Moreno tenga como referente el ejercicio de esa actividad policial. Valga decir, siendo cierto que estaba en una estación de policía, el acto mismo de poseer la granada no fue con ocasión o en desarrollo de esa actividad policial. Se tiene conocimiento, está documentado con los elementos materiales probatorios que el hecho de esgrimir una granada de fragmentación cuya posesión no estaba autorizada por alguna, o no estaba avalada por alguna autoridad, valga decir, por un miembro de la fuerza pública que en desarrollo de esa facultad de entregar dotación al señor Moreno lo hubiera hecho. No estaba autorizado para portar dicha granada y la posesión misma no fue con ocasión o como consecuencia del ejercicio de esa función policial, señoría. Creemos que se está confundiendo el hecho de portar la granada con un eventual desarrollo de una actividad policial. Lo ha dicho el señor defensor, se encontraba cumpliendo una orden de traslado de un sitio a otro y no estaba realmente en ejercicio de alguna de esas actividades que como patrullero de la Policía Nacional se le habían o le eran asignadas en desarrollo, en cumplimiento de esa función. Entonces creemos, señoría, que no asiste razón a la defensa y que la justicia ordinaria es la absolutamente competente para investigarlo y juzgarlo. Esa es nuestra manifestación sobre el particular, señoría. Muchas gracias. Bien. Se ha puesto en conocimiento de este juez el escrito de acusación
a través del cual la Fiscalía, agotado el trámite respectivo frente a la formulación de imputación, de cara a que se adelanten las etapas subsiguientes, en este caso la etapa del juicio, y sobre esos derroteros nos encontramos en la primera de ellas, que es la audiencia de formulación de acusación. El artículo 54 y 341 de la ley 904 establece lo que se ha denominado impugnación de competencia y comporta que se debe efectuar la misma desde el ámbito del sanamiento del proceso en esta audiencia. El día de hoy la defensa está impugnando la competencia de este funcionario judicial y sobre esos derroteros considera este funcionario judicial que no es del caso efectuar algún pronunciamiento porque el trámite que se le está impartiendo por parte de la ley 906/2004 es diferenciador del que se venía manejando con la ley 600 de 2000, y en ese orden de ideas se le debe dar trámite a la respectiva impugnación de competencia ante la autoridad competente. Efectivamente, establecen las normas en mención, artículo 54. Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de 3 días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplica cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la defensa. El artículo 341 establece el trámite de la impugnación. Artículo 341 modificado, ley 1395/2010, artículo 99. De las impugnaciones de competencia conocerá el superior jerárquico del juez, quien debe resolver de plano lo pertinente dentro de los 3 días siguientes al recibo de lo actuado. En el evento de prosperar la impugnación de competencia, el superior deberá remitir la actuación al funcionario competente. Esta decisión no admite ningún recurso. Con base en esas dos normas y previendo las circunstancias que determinó la Corte Constitucional en los autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, en la cual se determinó que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la competente, mientras no se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina, se dispuso que, por ser en este caso un asunto relacionado con la jurisdicción, un conflicto de jurisdicciones, debe resolverlo el Consejo Superior de la Judicatura de acuerdo a los autos antes mencionados. Y esa fue la decisión que tomó este funcionario judicial de cara a remitir la actuación ante el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, en una decisión del 29 de octubre de 2015, la corporación antes señalada, dentro del proceso radicado bajo el número 11-001-01-02015-302-984-00, con ponencia de la doctora Julia Emma Garzón de Gómez, se abstuvo de resolver la impugnación de competencia y en punto específico estableció: en consecuencia, la ley indica de manera palmaria la competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para resolver los conflictos entre diferentes jurisdicciones, lo cual no ocurre en el presente caso, pues aquí solamente existe una manifestación de los abogados de algunos de los dos investigados, quienes solicitan asignar el proceso penal a la justicia penal militar, por cuanto sus representados fungían como miembros en servicio de la Policía Nacional al momento de los hechos, por lo cual no se cuenta en la presente actuación con el pronunciamiento del otro extremo judicial. Puestas así las cosas, considera este funcionario judicial que, acatando la decisión, un precedente vertical en un asunto concreto
y que en un momento determinado ha vinculado a este funcionario judicial, necesariamente se debe acatar tal pronunciamiento. Y en ese orden de ideas, como se hiciera en el otro asunto, se advierte lo siguiente. Lo primero que debemos advertir es que el asunto sometido a consideración, la formulación de o la impugnación de competencia, debe ser propuesta por alguna parte interviniente o de oficio por el juez. Aquí se está haciendo por parte de el defensor, y sobre esos derroteros apropiado resulta traer a colación lo que se ha dispuesto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el auto del 25 de mayo de 2011, radicado 36514, con ponencia del doctor José Luis Barceló Camacho. Como lo tiene precisado la Corte en el marco de la Ley 906/2004, la competencia puede ser cuestionada bien por el director de la actuación, ora por iniciativa de alguno de los sujetos procesales, porque uno, en el nuevo sistema procesal previó un mecanismo que, a diferencia de la colisión de competencias positiva o negativa, regulada en la Ley 600 de 2000, pretende que esta clase de situaciones se diluciden con mayor celeridad y agilidad y sobre todo con carácter definitivo, pues el juez ante quien debe surtirse el trámite de juzgamiento solo debe expresar las razones por las que considera no es competente e indicar cuál sería el funcionario que a su juicio debe conocer el asunto. 2. El momento ideal para que las partes cuestionen la competencia es en la audiencia de formulación de acusación, que es cuando formalmente se da inicio al juicio oral y las partes tienen la oportunidad de expresarse si se presentan causales de incompetencia. Esa manifestación, lo ha dicho ya la Sala, también procede en la audiencia para el estudio de solicitud de preclusión. Aquí se cita otro auto del 2006. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta el asunto planteado, este funcionario judicial, de acuerdo a los lineamientos de la Ley 906 de 2004, no debe hacer ninguna manifestación, porque cualquier acto que haga frente a la apreciación de los hechos sería emitir un juicio de valor, y sobre esos derroteros pues comportaría que deba declararse impedido. Como el juez debe ser absolutamente imparcial y sobre esos derroteros hay una impugnación de competencia claramente delimitada por la defensa, y que en virtud de lo que se vino desarrollando en esa otra actuación se corrió traslado a la Fiscalía, el despacho debe remitir la actuación ante el Juzgado de Policía Metropolitana de Ibagué de conocimiento, en el entendido que hasta la fecha no se ha determinado si este juzgado es competente, pues se debe establecer si lo planteado por la defensa comporta cambio de juez natural. En ese orden de ideas, si el juzgado de Policía Metropolitana de Ibagué de conocimiento no comparta los argumentos expuestos por la defensa, se deberá provocar el conflicto de jurisdicciones para que sea la autoridad competente la que deba dirimirlo, de acuerdo a lo que se ha mencionado por los autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015 proferidos por la Corte Constitucional. En ese contexto de lo aquí decidido y para los fines pertinentes, se debe informar al Centro de Servicios Administrativos, y pues ya encuentran ustedes enterados en estrados. Se debe remitir la actuación en la forma antes indicadas a la autoridad competente. Esta decisión pues no admite ningún recurso y se entera en las partes. Por lo anterior, la presente diligencia queda culminada en su objeto y se debe proceder a dar cumplimiento al ordenado, no siendo otro el objeto de la misma. Se determina siendo las 5:21 de la tarde, dejando constancia que se levanta un acta conforme dispone el artículo 146 de la Ley 906 de 2004. Diego Fernando Caballero Pirabán, juez. Muchas gracias, señores asistentes, que tengan buena tarde. Gracias.